La razón del capital es la ganancia. Esa es su ética, el lucro. Y es por eso que si hay algo que tenemos que plantearnos como meta en la historia de la humanidad, si hay algo que tenemos que plantearnos como ambición, es destruir todo tipo de forma y lucro. Porque si hay algo que mata a la humanidad, es el lucro. Mientras exista el lucro capitalista, el hombre y la humanidad está amenazado de muerte. Porque el capitalismo se alimenta de muerte. Muerte de los recursos pesqueros, muerte de los árboles, muerte de los animales. Se alimenta de muerte, se alimenta de destruir la biología, de destruir la organización, de destruir la esperanza. Por lo tanto, si queremos construir una sociedad mejor, tenemos que superar definitivamente el capitalismo. Tenemos que superar la ambición de lucro y construir una sociedad ordenada en torno a la lógica del trabajo, a la razón del trabajo, que los bienes sean necesarios porque los necesitamos y no porque tenemos que hacer acumulación capitalista y tenemos que hacer sillas que se destruyan rápidamente para producir más sillas y generar más acumulación y más acumulación y más acumulación. Y hoy día el planeta, para que ustedes lo sepan, está infectado de dinero. Si hay algo que sobra en el mundo es dinero. No sé si conocen los famosos derivados, son unos instrumentos financieros, que son el instrumento sobre el cual el capital multinacional está destruyendo este planeta. Han acumulado un equivalente a 3 veces todos los productos y bienes y servicios mundiales. Tienen un capital, 9 bancos en el mundo, para que ustedes sepan, 9 bancos en el mundo tienen un capital equivalente a 3 veces toda la producción mundial. 3 veces toda la producción mundial. A eso hemos llegado con la ambición desmedida, el lucro capitalista y la conversión de toda organización humana, de toda forma de producción, en la lógica del lucro y la acumulación. Estas son cuestiones graves, son cuestiones que están pasando a nuestra vista. Y si no tomamos las medidas que corresponden, si no tomamos la conciencia que corresponde, si no entendemos que tenemos una tarea fundamental en esta historia, que nuestra pasividad se hace cómplice de lo que está ocurriendo, entonces, cuando nuestros hijos coman de los basurales, cuando trabajen por el plato de comida, no lloren por ellos, lloren por la historia que ustedes aceptaron ser cómplices y pasivos testigos de una historia en la que nunca serán ustedes llamados a ser parte ni a ser sujetos de esa historia. ¿Qué otras cosas hicieron estos señores? Liberaron los mercados, porque los mercados tienen que ser eficientes, pues. Ese es el argumento, esa es la lógica. ¿Pero por qué liberar los mercados? ¿Por qué los mercados controlados por el Estado, regulando sus precios para que la gente compre más barato? No les conviene. No les conviene. Ellos necesitan precios libres para llegar a tasas de ganancia del 70, del 80 y hasta del 8000%. ¿Se acuerdan de las farmacias? ¿Le importaba la salud de los viejos a los dueños de la Cruz Blanca, de Farmacia Ahumada, de Salcobrán? ¿Le importaba la salud de los viejos? ¿O de los enfermos que si no compraban un remedio con 8000% de margen de ganancia? 8000%. ¿Se pueden imaginar lo que eso significa? ¿Le importa el capital? ¿La historia de los enfermos de este mundo? No le importa. ¿Qué es lo que le importa? La ganancia de capital. Esa es su ética, esa es su razón de ser. Y nosotros somos simples instrumentos, recursos, insumos para ese proceso de acumulación. Y si no lo entendemos, después no hay que llorar sobre la leche derramada. ¿A qué condujo este modelo económico? ¿A qué condujo este modelo instalado sobre la base de una democracia privada? ¿Ustedes creen que eligen a alguien cuando van a votar? A veces me da risa escuchar a los parlamentarios, a los políticos, decir, voten por nosotros, si no estamos votando por ellos. Ellos ya los eligieron. Acuérdense que en este sistema hay una plantilla. Y en la plantilla hay primero una pugna dentro de los partidos para quién va en la pugna, quién va en esa plantilla. Y eso
¿Quién lo decide finalmente? El que financia las campañas políticas, pues. ¿Por qué creen ustedes que la Concertación se la pasó 20 años vegetando en el Parlamento, haciendo políticas funcionales al capital? Hoy día se han convertido en los adalides de la justicia. ¿Con qué descaro vienen a hablar de derechos de las personas, de democracia, cuando ellos conculcaron la democracia, cuando ellos le entregaron el cobre a las multinacionales? Porque el cobre no se lo entregó la dictadura, se lo entregó la Concertación. Y ahí hubo corrupción. ¿Dónde estaban los parlamentarios socialistas que acompañaron a Salvador Allende en la nacionalización del cobre? ¿Dónde estaba su hija, la señora Isabel Allende, cuando se estaba desnacionalizando el cobre? Guardaron sepulcral silencio. Y hoy día se levantan como los salvadores de la historia. Eso se llama hipocresía, eso se llama descaro, eso se llama desenfado, no tiene otra palabra. Durante 20 años gobernaron para el capital, para las multinacionales, y ahora pretenden volver al poder para hacer lo mismo. ¿En el nombre de qué? ¿De los intereses del pueblo chileno? ¿Del bajo pueblo? A mí me parece que en toda cosa humana debe haber un mínimo de decoro y un mínimo de decencia. Y hay algunos que deberían tomar sus maletitas y desaparecer de la historia. Y dejarle al pueblo de Chile el derecho a elegir su historia, a elegir sus procesos políticos, a elegir los caminos por el cual tendrá que conducirse a estados superiores de existencia. ¿Cuáles son los resultados? Pero es que esto hay que verlo, porque hay hipócritas descarados como Ricardo Lagos, que andan diciendo ahora por ahí, si no hubiese sido por el crédito con aval del Estado, no habría 1 millón de estudiantes en las universidades. Una vulgar mentira, porque ese 1 millón de estudiantes, 60% no termina, 40% no termina, y de los que terminan, el 60% no ejerce su carrera. Y de los que ejercen su carrera, el 100% tienen 20 millones promedio de deuda gracias al crédito con aval del Estado. Esa es la genialidad de figuras descaradas, hipócritas como Ricardo Lagos, verdaderos engendros satánicos que han condenado a la historia de este país a procesos demoledores, destructivos de su orden social, destructivos de su dignidad. Cuando termina la dictadura de Pinochet, la desigualdad entre el 5% más rico y el 5% más pobre era de 140 veces. Cuando termina la dictadura de Ricardo Lagos, subió a 220 veces. Y durante la dictadura del financista especulador de Sebastián Piñera, llegó a 833 veces, pasando por el medio el gobierno de nuestra santa y adorable expresidenta Bachelet, ¿no? Así son las cosas, así es la historia. Cuando termina el gobierno de Salvador Allende, para que ustedes sepan, el 60% del ingreso era un salario o una remuneración. Cuando termina la dictadura de Lagos, el 30% era un salario o una remuneración. Son dos experiencias distintas, son dos proyectos distintos, uno honesto de cara a la historia y otro hipócrita de cara a los intereses del capital. Porque cuando termina el gobierno de Ricardo Lagos, el señor Lagos, ¿qué es lo que dice? Andrónico Luksic, Anacleto Angelini son los verdaderos constructores de la nación. Ese es el señor Ricardo Lagos. ¿Qué ha pasado con toda esta historia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este modelo económico? En la salud. En la salud. 5,5% del Producto Interno Bruto, para que ustedes sepan, es lo que gasta este país en salud. De eso, un poco más de la mitad, 2,9%, es para FONASA. Y el resto, 2,6% más o menos, para las ISAPRES. ¿Qué les parece?
más o menos la mitad del presupuesto para atender al 70% de los chilenos y la otra mitad para atender al 17% de los chilenos, ¿no? Y este 70% de los chilenos son los que más se enferman, son los viejos, son las mujeres, son los niños, son los que necesitan salud. Y el otro presupuesto es para los que no necesitan salud, porque las ISAPRES se dedican a buscar a los que más salario ganan y a los que menos se enferman. Han convertido la salud en un negocio y hoy día Chile no tiene salud. ¿Se han preguntado por qué hace 30 años que no está asegurada la salud dental en este país? ¿Por qué no está asegurada la salud mental? Después que tenemos severos problemas de salud mental, después de trabajar 12 horas promedio, de tener 2 horas de traslado hacia las casas, de tener destruida la vida social en este país con la necesidad de acumulación, ganancia y financiamiento del gasto final que tenemos que hacer todos los meses. ¿Se han preguntado por qué? Porque la salud no le importa al capital, tampoco le ha importado a los operadores del capital. Concertación y Alianza unidos jamás serán vencidos, ¿no? Ellos han instalado esto, han solventado, sustentado, afianzado el negocio de la salud. Hoy día no es más que un negocio. ¿Ustedes creen que con la mitad del presupuesto es posible hacer salud medianamente decente para el 80% de los chilenos? Es imposible, matemáticamente imposible. ¿Y qué se ha hecho en 40 años? Continuar con lo mismo. Pero ustedes van a ver muchos parlamentarios que son médicos, pues, que a la hora de hablar de la salud se visten de médicos y andan con sus aparatitos de medicina, ¿no? Parte del show, parte de la farándula en que han hecho de la política muchos ilustres parlamentarios, que además se suben los sueldos de manera unilateral, que cuando hay que subir el salario mínimo en 10% hacen escándalos mayúsculos, pero a la hora de subirse sus remuneraciones se ponen todos de acuerdo. Concertación y Alianza unidos jamás serán vencidos. El resultado de este proyecto, 5 multimillonarios, algunos de los cuales son unos indecorosos, indecentes, mal educados y atorrantes, como el señor Polman, que levanta un falo en Providencia. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué se puede desprender? Me importa un carajo el pueblo chileno, me importa un carajo su historia. El señor Polman es uno de los más ricos de Chile y nadie en sus empresas gana menos, nadie en sus empresas gana más de 300.000 pesos. La gran mayoría entra con el salario mínimo. Y este señor es uno de los hombres más ricos de Chile. Está reconocido como uno de los más ricos del mundo, inclusive. ¿Con qué? Con el sudor, con el esfuerzo y la explotación del pueblo chileno y de sus recursos naturales. 5 multimillonarios tienen el 20% de la riqueza de este país. 5 familias, entre ellas el señor Piñera. Claro que él es el más pobre de todos, ¿eh? Solamente tiene $200 millones de ganancia en un año. Otros han ganado 20.000 millones, como el señor Luxig. Otros ganan 10.000 millones. ¿Qué país pobre? Porque además hay parlamentarios, discúlpenme, pero tengo bastante enojo con los parlamentarios, porque finalmente tienen una responsabilidad mayor en este país. Tienen poder para transformar las cosas, pero no han tenido el coraje, no han tenido la valentía, ni han tenido la decencia de jugársela por otro Chile, de ser consecuentes con su historia, con sus modelos de vida, con sus valores políticos. Estos políticos son los que andan diciendo, Chile es un país pobre. ¿Cómo un país pobre, señores, puede tener 5 multimillonarios y estar dentro de los 10 países con más multimillonarios del planeta? ¿Cómo un país pobre puede darse ese lujo? Pero tenemos 5 multimillonarios y tenemos sueldos mínimos que no alcanzan ni para parar la olla. Y tenemos a la familia chilena endeudada completamente. 80% de los hogares chilenos están endeudados. Y hablan de la clase media. ¿Qué clase media si la destruyeron? Ya no hay clase media.
hay solamente pobres y ricos. ¿Saben cuánta gente gana en Chile más de 2 millones de pesos? 1%. 1%. Dicen, no podemos darle educación gratuita al 10% más rico porque sería una subvención a los más ricos. ¿Qué rico? Si no hay 10% rico en Chile. El 10% de los más ricos, de ese 10%, el 99% es clase media. El promedio de ingresos del 10% más rico son 3 millones de pesos. Los ricos en Chile son menos del 1%, que tienen ingresos de 8 millones de pesos mensuales promedio por familia. Y ellos no pagan impuestos. ¿Quién paga impuestos? Ustedes pagan impuestos. El IVA, a ustedes les cobran por el trabajo. Ellos no pagan impuestos porque las empresas en Chile no pagan impuestos. Esta reforma tributaria, que le llaman reforma tributaria porque tienen los medios para decirla, pero no es más que un ajuste regresivo. Dice, vamos a subirle los impuestos a las empresas al 20%. Media gracia que van a hacer. En los países de alto desarrollo es 35%. En Argentina es 35%, porque los argentinos tienen bastante más cojones que nosotros para hacer los cambios y para enfrentar la historia y para enfrentar a los delincuentes que gobiernan nuestras naciones. Vamos a subirle el 20%, pero si no pagan impuestos, si lo que pagan de impuestos lo descuentan después cuando ellos retiran las utilidades, si las retiran pues, porque existe una cosa que se llama, con el típico eufemismo, hipocresía de este país, ¿no?, fondo de utilidades tributables. Cuando es un fondo de utilidades no tributables, pues, porque son las utilidades que no retiran de las empresas, que las guardan en sus empresas para no pagar impuestos. Entonces no son fondos de utilidades tributables, es no tributable, ¿no? No las retiran para no pagar impuestos. ¿A cuánto equivale eso? ¿Saben cuál es la cifra? 200.000 millones de dólares. Casi un Producto Interno Bruto completo. Completo. Más de lo que está en las AFP. Bastaría con que le aplicaran el 20% a ese fondo y tendrían 20.000 millones de dólares y podría ponerle 3.000 millones de dólares en 5 o 6 años a la educación de este país. Solamente se necesitaría eso para aumentar los recursos fiscales. Reforma tributaria que baja los impuestos ¿de quién? De los más ricos. Bajaron del 40 al 36% el impuesto que se le aplica ¿a quién? A los ricos. El 80% de este país no está afecto al impuesto a la renta porque gana menos de 550.000 pesos. El 82%. ¿A quién beneficia esto entonces? Esta reforma tributaria, que no es más que un ajuste que mejora las condiciones de acumulación del capital. La salud, la educación, que la han convertido en un negocio degenerado, porque ya no es un negocio lucrativo, es un negocio degenerado, que condena a los estudiantes a estar 20 y 30 años pagando por una educación que además es de pésima calidad, que se la entregan con profesores taxi. 80% de los profesores universitarios son profesores taxi, que les pagan sueldos miserables por hacer sus clases y los han proletarizado. Pero ustedes ven cómo las universidades privadas aumentan y aumentan su infraestructura, cómo los automóviles se multiplican y cambian los autos, los computadores, etcétera, y a los profesores les pagan miseria y a los estudiantes les cobran tasas indecentes. Y crece la acumulación de estas, crece el lucro de estas universidades, y todo con la tolerancia de nuestra clase política y de la concertación y de la alianza. El cobre, sí, junto con el salitre, debe ser otra de las cosas más indecentes que haya hecho la oligarquía chilena, pero de las cosas más innobles y más miserables que historia alguna pueda acumular. ¿Quién le entregó el cobre a las multinacionales? Tráiganlo aquí para que lo fusilemos. Tráiganlo aquí para ajusticiarlo, porque condenaron a la historia de este país. ¿Cuánto se llevan las multinacionales?
40.000 millones de dólares anuales se llevaron el año pasado. El presupuesto del Estado completo. 3 veces el gasto en educación, 7 veces el gasto en salud, 12 veces el gasto en vivienda. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen, señores? Porque tienen los ojos celestitos y el cabello rubio. Porque speaking English. Oh my God. ¿No? Ese es el beneficio que tiene este país de estos piratas multinacionales que ahora, contrariamente al siglo XVIII, al siglo XIX, no son mandados por los reyes de España a desfalcar América, sino que son estos piratas, estos filibusteros, estos delincuentes comunes, los que mandan a sus reyes a hacer lobby. Y viene aquí un viejo gagá, como el rey de España, y se pretende y se asume con la autoridad para hacer callar a Chávez. Mientras tanto él, hipócrita, presidente de una organización internacional para la defensa de los animales y de la ecología, y anda matando elefantes en el África. Cuando en España, con presupuesto del Estado, en España los estudiantes, los jóvenes tienen 50% de desocupación. Esa es la oligarquía del mundo. Esa es la decencia con que ellos gobiernan las naciones. ¿Qué decir en materia pesquera? El 95% de las cuotas de captura, ¿en manos de quién están? De las empresas industriales. Los Angelini están ahí. ¿Por intermedio de qué? De la corrupción política. El señor Andrés Saldívar, cuando era presidente del Senado, operaba la ley pesquera para entregarle el 95% de las cuotas al grupo Angelini. Y todo es así. Todo es corrupción. Todo es entrega indiscriminada, hipócrita, de los derechos de Chile, de su dignidad a los intereses capitalistas. ¿Qué decir de la AFP? Este sistema que es simplemente una impostura, una mentira completa. Todos los valores de los principios económicos que supuestamente lo inspiran son degradados por su práctica. El free to choose de Friedman. ¿Dónde está la libertad de elegir dentro del sistema de la AFP? ¿Puedo yo salirme de la AFP? ¿Puedo irme al sistema público? No puedo. ¿Tengo la libertad de elegir a los que toman las decisiones sobre mis fondos? No puedo. Es un sistema competitivo, dicen. Está hecho en base a la lógica del mercado competitivo y son 3 AFPs que tienen el 90% del mercado. Han incurrido en pérdidas sistemáticas, en pérdidas atroces. El año 2008 perdieron el 60%, pero de lo que nosotros teníamos, porque de lo que ellos han acumulado no han perdido. ¿Para qué se usan los fondos que quedan en este país? Los que quedan en este país, porque antes de las reformas de Santa Bachelet, el capital quedaba en un 75% en Chile, para el desarrollo de Chile, y solo el 35% se iba afuera. Con las reformas de esta Santa Madre, que deberíamos reemplazar por la Virgen del Carmen, porque realmente parece que es entendida como una verdadera madre benefactora. Después de que esta madre benefactora pasó por el poder, las multinacionales ganan más plata, el capital es más poderoso. Esa es su bendición, ese es su paso por esta santa tierra. Hoy día el 80% de los capitales se va para afuera. Y lo que queda acá, el 70%, ¿dónde se invierte? ¿A dónde se invierte? En las 10 empresas más grandes de Chile, que pertenecen a quiénes, señores. Luxic, Angelini, este indecente de Polman, que se atrevió a comparar su indecente falo que está construyendo ahí en Providencia con la Torre Eiffel. Bueno, esta es una larga y triste historia, que en parte es nuestra responsabilidad porque no hemos entendido que los cambios son políticos. Hoy día no estaríamos discutiendo de reforma tributaria,
Hoy día no estaríamos haciendo cambios en la educación si no se hubiese movilizado en los estudiantes, los trabajadores, el año 2011. Si queremos otro Chile tenemos que entender, como lo decía Bertolt Brecht, que todo es política, que el peor ignorante es el ignorante político que no tiene idea que hasta el precio de los porotos es una cuestión política. Todas las decisiones, si estamos aquí, si estamos ganando el sueldo que estamos ganando, si nuestros hijos tienen problemas en la educación, si nuestros enfermos tienen problemas en la salud, es un problema político. Y la única manera de que eso cambie es que la sociedad, no es que tengamos partidos políticos, no es que avancemos con líderes que ellos inventan porque les interesa. Cuando los líderes nazcan del pueblo, cuando los líderes sean realmente genuinos representantes de los intereses del pueblo chileno, cuando el pueblo chileno los levante y cuando el pueblo chileno tenga conciencia política y se empodere, se organice y se tome el poder, porque eso es lo que hay que hacer, tomarse el poder, sacar a esta casta miserable que gobierna nuestra nación, en ese momento cambiará la historia. En ese momento podemos decir estamos avanzando a la segunda independencia, que es la tarea pendiente que nos dejaron los libertadores de América. Muchas gracias.